Pensar que podemos solucionar, manejar, tomar cuidado de las diversas situaciones que se presentan en nuestra vida y aún hasta justificar, racionalizar con la Escritura ciertas acciones, ciertas cosas que realizamos que no van de acuerdo con las Escrituras, tratar de racionalizar las cosas, conducen, nos ponen en un camino para llegar a un destino que lo único que ofrece es decepción sin consuelo. Esa fue la forma en que vivió un pastor, escúchenme, un pastor que contrajo matrimonio 29 veces. El más corto de esos matrimonios duró 19 días y el más largo, 11 años. 3 matrimonios fueron con mujeres de quienes ya era divorciado. La pasada se volvió a casar con ellos. Y solo 5 de esos matrimonios terminaron por la muerte de la esposa. ¿Qué le motivó? ¿Qué le hizo pensar que eso era correcto? ¿Que era una manera normal de conducir la vida? Quizás una aventura, quizás un experimento, no lo sé. Pensó que por ser pastor se le concedía el privilegio, supuestamente, de vivir de esa manera. No sé qué inconvenientes o qué angustias él tuvo durante su vida, pero debió de haber sido un fin no agradable. Y ese fin, según la información que leí, se llevó a cabo cuando él falleció teniendo 88 años. Y aunque engendró 19 hijos, tuvo 40 nietos y bisnietos, murió solo en un asilo de ancianos. Allí sufría ataques de pánicos, atormentado por la soledad, y cuando lo llevaron a la morgue, nadie reclamó su cuerpo. Y nadie asistió a su funeral. Partió a la eternidad desconsolado, sin que nadie le diera una palabra de alivio. Algo que le proporcionara cierta tranquilidad. Jerusalén, la capital del reino de Judá y anteriormente del Reino Unido de Israel, se condujo, según lo que ya leímos, como una mujer con muchos amantes. No sé si eso consistía en matrimonios en el sentido de que, bueno, eran conquistados por Asiria, entonces se sometían a los dioses de Asiria, luego se les imponía a Egipto y luego pasaban a tener relaciones con esos dioses, con esos ídolos, y así, muchos amantes. Como resultado, entonces, el Señor trajo lo que ya hemos estado enfatizando, la destrucción de Jerusalén, el fin del reino de Judá, y murió, por decirlo así, ese reino desconsolado, sin que nadie se acercara para consolarlo. Versículos 12 al 17 de Lamentaciones, capítulo 1, dicen así. Mira, oh Señor, perdón, es el versículo, estoy leyendo la última parte del versículo 11, pero es el versículo 12. Vosotros, todos los que pasáis por el camino,
¿No os importa esto? Observad y ved si hay dolor como mi dolor, con el que fui atormentada, con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira. Acuérdense, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, de manera que un poquito diferente de la Reina Valera, pues ahí está. Pero espero que tengan estas notas que se le entregaron. Versículo 13. Desde lo alto Él envió fuego que penetró en mis huesos. Ha tendido una red a mis pies, me ha hecho volver atrás, me ha dejado desolada, desfallecida todo el día. Atado ha sido el yugo de mis transgresiones, por su mano han sido entrelazadas, han caído sobre mi cuello, Él ha hecho que me falten las fuerzas, el Señor me ha entregado en manos contra las cuales no puedo resistir. A todos mis valientes ha rechazado el Señor, que en medio de mí ha convocado contra mí un tiempo determinado para quebrantar a mis jóvenes. El Señor ha hollado como en un lagar a la Virgen hija de Judá. Por estas cosas lloro yo. Mi ojo derrama agua. Noten, porque lejos de mí está el consolador, el que reanima mi alma. Mis hijos están desolados porque ha prevalecido el enemigo. Sión extiende sus manos, no hay quien la consuele. El Señor ha ordenado contra Jacob que los que lo rodean sean sus adversarios. Jerusalén se ha vuelto cosa inmunda en medio de ellos. El resumen, y ahí tienen sus notas, voy a ir un poco despacio porque sé que algunos no lograron el día de ayer escribir ahí todo lo que teníamos para que ustedes llenen. El resumen. Jerusalén clama a quienes ven su tormento y describe lo que Yahweh ha hecho y cómo la ha dejado en su condición de aflicción. Sus transgresiones como un yugo al cuello. Leímos eso. Y lo que Jehová ha determinado contra ella, la han debilitado y no encuentra consuelo, pues Jehová la ha hecho inmunda delante de los pueblos. Eso fue con Judá, con Jerusalén, en el siglo VI antes de Cristo. Y siempre una pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo hoy? ¿Dónde encuentro una aplicación para mi diario vivir? Aquí vamos, aplicación. Cuando la causa de aflicción, tristeza y desdicha es el pecado impenitente, repito, cuando la causa de aflicción, tristeza y desdicha es el pecado impenitente, aunque se busque, es difícil encontrar, ¿cuál es la palabra clave? Consuelo. Es difícil encontrar consuelo, pues es Dios quien a manera de castigo ocasiona la infeliz situación. El primer punto, en los versículos 12 y 17, en otras palabras, lo que tenemos en este pasaje es que al principio y al fin, con el versículo 12 y el versículo 17, se enfatiza cierto aspecto al cual
Nos vamos a referir a medida que vamos desarrollando el punto. Pero el punto principal es, el número 1 es, no hay consuelo humano para las consecuencias del pecado. La destrucción hizo que Jerusalén, representada por los sobrevivientes, reconociera que su aflicción procedía del Señor y que no había quien la consolara. Tanto el principio del pasaje, versículo 12, como el versículo 17 al cierre del pasaje, se dirige ella clamando a otros que pongan atención a su situación. Ya vimos ahí en el versículo 12 cómo comienza. Vosotros los que pasáis por el camino, no os importa esto, observad y ved si hay dolor como mi dolor. Los que pasan por el camino habían sido las naciones y aún viajeros en sí, personas que van pasando por el área, y aún los vecinos que vienen a sencillamente ver, como sucedió con los edomitas, que se pararon a ver qué era lo que estaba sucediendo y terminaron participando en el saqueo de Jerusalén. Bueno, a todos los que pasan por ahí, clama diciéndoles, observad y ved. Y como decíamos el día de ayer, cuando ellos le dijeron al Señor en el versículo 9, mira, oh Señor, no solo es que mire sencillamente para observar y decir, sí, sucedió algo, y realicé algo en el caso del Señor. No es para que las personas que pasen sencillamente observen, pongan atención y vean y luego se vayan. No, la idea es que observen, que pongan atención a la tremenda destrucción, al sufrimiento por el cual los judíos están pasando en ese momento y que respondan ayudándole. En este caso, lo más que necesitaba, podríamos decir, lo primero que necesitaba era que alguien se acercara y les consolara de todo lo que había sucedido. También mencionábamos esto el día de ayer, cuando nosotros pasamos por una situación difícil, ya sea que hemos tenido muerte en la familia o bien que ha sucedido un accidente, hemos perdido el trabajo, es una situación muy difícil. El solo hecho de que alguien se acerque y ponga su mano sobre el hombro y nos consuele, nos diga palabras que simpatizan con nuestra situación, eso en sí viene a ser el principio de tal vez una restauración, o por lo menos nos hace sentirnos un poquito mejor, ¿no? Pero en este caso nada como eso estaba sucediendo. Y por eso dice, no os importa esto. No os importa esto. Obviamente a los judíos que sufrían en esos momentos sí les importaba, era lo más importante para ellos. Pero el hecho de que solo pasaban, medio miraban y nadie se paraba a ayudarles, no os importa esto. Observad y ved si hay dolor como mi dolor. En esos momentos, Judá consideró que la situación que estaban pasando era única. ¿Hay dolor como mi dolor? ¿Conocéis a alguien que haya sufrido como yo estoy sufriendo en estos momentos? Sucede muchas veces, ¿no? Que cuando nosotros tenemos una situación difícil, pensamos que somos los únicos. No hay nadie que haya sufrido tanto como yo estoy sufriendo en estos momentos. Seguramente habrá muchos otros que habrán sufrido aún quizás de una forma más grande. Lo que pasó en este caso, obviamente, era que quizás pasó por la mente de algunos de ellos, particularmente los que
eran adoradores del Señor, y también otros que nunca se imaginaron que esto habría de suceder. Que todo lo que era su vida normal, la manera en que a diario se desarrollaba todo su diario vivir, desapareció. No templos, no ciudades, no casas, no alhajas que hubiesen podido guardar, porque ya las habían pagado, tratando de obtener un poco de pan. De manera que esto era extremadamente difícil para ellos, observar y ver si hay dolor como mi dolor, con el que fui atormentada. Creo que Reina Valera quizás tenga otra palabra ahí, pero atormentada. Y ha sido obviamente atormentada, atribulada con todo lo que ha sucedido. Hemos hablado de la destrucción de la ciudad, del templo, los muchos muertos, los otros que fueron cautivos, y un puñado de gente prácticamente. Unas cuantas personas, un número muy reducido, que había quedado en Jerusalén y que continuaba sufriendo, porque había escasez, no había que comer, y estaban al borde, muchos de ellos, de la muerte. De manera que era un gran tormento, había sido atormentada. Y ahora, lo que sigue ahí en este versículo es muy interesante, porque ellos ahora comienzan a reconocer que esto es algo que el Señor ha traído sobre ellos, atormentada, con el que el Señor me afligió. Es el Señor quien la ha afligido el día de su ardiente ira. Luego en los siguientes versículos va a describir diferentes aspectos de cómo fue que experimentó ese tormento, para luego llegar al versículo 17, que como dije cerraba el pasaje de una forma muy similar a la manera en que comenzó con el versículo 18. No tenga el versículo 17. Sión extiende sus manos. Comienza en el versículo 12 hablándole, dirigiéndose a todos los que pasan por el camino, tratando de llamarles la atención para que la consuelen, para que le ayuden de alguna forma. Y luego en el 17, después de que ha descrito los detalles que le han hecho experimentar ese tormento, ahora Sión extiende sus manos, continúa. Y la idea de extender sus manos ya no solo es de estar hablando, nosotros vemos ahí por todos lados prácticamente gente paradas en las esquinas o en diversos lugares extendiendo la mano. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Extender la mano hacia alguien, pues que le ayuden, que le den algo, que le provean alguna forma de ayuda. Y ella continúa pidiendo tal cosa, pero no hay quien la consuele. No hay quien la consuele. El consuelo humano no es eficaz, no puede existir, no se puede realizar de una forma eficaz cuando lo que la persona o la nación sufre es porque el Señor directamente ha ejecutado ese juicio sobre la persona o sobre la nación. Noten lo que dice el versículo, lo que sigue. No hay quien la consuele. El Señor ha, ¿qué? Ordenado. Sí, la palabra ordenar es
sinónima de mandar. Pero de una forma u otra, mandar me da la impresión de que es más fuerte. Mandar algo. Y literalmente, eso es lo que aquí encontramos. El Señor ha mandado contra Jacob que los que lo rodean sean sus adversarios. No había manera de que bajo circunstancias como esas, que una orden que el Señor había dado fuese de una forma u otra a desaparecer, es decir, sus efectos fueran a desaparecer y que fuese ese consuelo por alguna persona a traer verdaderamente un consuelo hacia ese tormento que los judíos habían experimentado en ese tiempo, porque el Señor había determinado que no iba a ser eficaz. Y más bien, en vez de que fuese ese consuelo eficaz, si alguien lo intentare, noten lo que dice al final del versículo, Jerusalén se ha vuelto cosa inmunda en medio de ellos. Inmunda. Dijimos ayer que esa palabra en el Antiguo Testamento tiene que ver con algo inaceptable. Algo que habrá de rechazarse, que en gran forma es la misma situación con nosotros hoy. Un pedazo de carne que ya está medio amarillento, no lo va a cocinar. ¿Qué hace? Usted siente el mal olor, lo descarta, lo tira, lo rechaza. Y esa era la impresión que para los adversarios que ya tenían algo contra ella, esa era la impresión que ahora me daba. Esta ciudad que había sido una ciudad con gran fama, con tan solo la presencia del templo de Salomón allí, y todo lo que eso implicaba y la forma en que los mismos tíos hablaban, ya fuese por convicción o sencillamente por tradición, lo grandioso que era tener la presencia de Dios en ese lugar. El mismo hablar de ellos quizás hacía que sus adversarios ya tuvieran cierta actitud de desprecio hacia ellos. Y ahora está todo destruido, ellos totalmente la rechazan. Tenemos entonces el primer punto aquí, que no hay consuelo humano para las consecuencias del pecado. En 1 Corintios 5, hablando ya, haciendo la correlación con el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 5, Pablo menciona el caso de fornicación en esa iglesia, y del cual, en vez de entristecerse, es decir, la iglesia y los líderes, en vez de entristecerse y estar confundidos como para tratar el asunto y con la persona que ha cometido ese pecado, ellos más bien, según dice Pablo en ese capítulo, están envanecidos. La idea de envanecidos es orgullosos. No creo que hayan estado orgullosos del pecado en sí, de lo que era el pecado, siendo ellos ya creyentes, habiendo profesado su fe en el Señor Jesucristo. Pero creo que la idea de estar ellos envanecidos o
orgullosos tiene que ver con la actitud de tolerancia que existía entre ellos. Quizás diciendo, en nuestra iglesia no somos legalistas. Cada quien tiene libertad de actuar según piensa, según el Señor le dirige. Pero siendo algo que en realidad iba en contra de lo que el Señor ha establecido, y luego era un mal testimonio hacia aquellos que no eran creyentes en Corinto. Obviamente esto era algo que necesitaba ser tratado por el liderazgo de la iglesia primeramente y por toda la congregación en general. Bueno, Pablo, cuando escribe, no se pone a decir, lo siento mucho, y tratar de consolar a esta gente, brindarles consuelo. No, Pablo dice, ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. No es buena vuestra jactancia, es decir, en la forma en que habéis manejado el pecado entre vosotros. Limpiaos, dice ahí en ese capítulo, de la vieja levadura. Pablo no iba a consolar ni a la persona misma ni a la congregación por la forma en que se habían conducido. Debemos de seguir el ejemplo del apóstol Pablo, porque así como el Señor en el Antiguo Testamento trae ese tormento en contra de un pueblo que supuestamente era su pueblo, pero que había actuado en total desobediencia a él por años y años y años, a pesar de todas las advertencias que él les había dado. Así como el Señor entonces llegó a un punto cuando los rechazó, los hizo a un lado. Entonces Pablo les dice también a los corintios que es necesario que ellos traten con la situación, y si ellos no lo hacen, él ya lo ha hecho. Debemos seguir el ejemplo de la apóstol Pablo, reconocer y establecer disciplina al pecado en la congregación. Esto no significa que Pablo era inflexible o que nosotros debemos serlo, pero la flexibilidad debe hacerse evidente una vez que la disciplina se ejecuta. Para Pablo era importante que la iglesia y su liderazgo trataran ese caso terrible de adulterio entre ellos y otros que también aparecen en ese primer libro, esa primera epístola a los Corintios. Era necesario en todas estas áreas, tanto en el adulterio como en esto de las divisiones, pleitos en las cortes, todas esas cosas, era necesario que hubiera arrepentimiento y corrección para el restablecimiento de la comunión. Comunión con el Señor y comunión verdaderamente con el apóstol mismo y entre ellos. Por lo que encontramos en la segunda epístola a los Corintios, nos damos cuenta que eso evidentemente se llevó a cabo y que a causa de la forma fuerte en que Pablo les escribió inicialmente, entonces hubo corrección. En 2 Corintios, capítulo 7, versículo 11, Pablo le dice, mirad, qué solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Ellos corrigieron la situación. En 2 Corintios, capítulo 7, versículo 11. Ni los vecinos para Jerusalén podían proveer un verdadero consuelo para los
sobrevivientes de la ciudad, ni Pablo para los que no ponían atención a la necesidad de corrección en sus vidas. No hay consuelo humano para las consecuencias del pecado. En segundo lugar, es el Señor quien ocasiona las consecuencias del pecado. El Señor es quien ocasiona las consecuencias del pecado. Noten los versículos del 12 al 15. Ya los hemos leído, pero vamos a ponerles atención. El versículo 12 ya hicimos referencia al hecho de que comienzan ellos pidiendo consuelo a todos los que van pasando por el camino, pero evidentemente no le han escuchado. Pero hay otro aspecto que entra en este versículo, al cual ya hicimos referencia, y es en la última parte del versículo, donde dice que ella fue atormentada con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira. Fue el Señor quien le trajo el tormento. Qué cosa más seria, qué cosa más dolorosa que el Señor tenga que actuar al grado de, como decimos popularmente, apretar las tuercas con toda su fuerza hasta el punto de que sea un tormento para aquel o aquella congregación que recibe esa disciplina del Señor. Es el Señor quien trajo eso sobre ellos. En el versículo 13 comienza a describir en qué consistió ese tormento. Noten cómo dice el versículo 13. Desde lo alto Él envió fuego que penetró en mis huesos. Literalmente, sencillamente, fuego en mis huesos. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí lo que tenemos es que la ciudad, de una forma personificada, está hablando lo que ha sucedido con ella. Y cuando dice que fuego entró en sus huesos, creo que la referencia es a lo que sucedió con la ciudad. Tengan en mente, quizás anoten ahí, deben anotarlo para que puedan verlo después. Segundo Reyes 25, 8 y 9. Segundo Reyes 25 es donde se da el relato de lo que sucedió en ese tiempo, cuando ya Jerusalén cayó y todo lo que los babilonios hicieron de una forma resumida, definida. Bueno, segundo Reyes 25, 8 y 9. Ahí se menciona a un fulano de nombre Nabuzaradán, pero en realidad, como diría el doctor Carballosa, Nabuzaradán. Es con Z, ¿no? Como los españoles. Nabuzaradán. Él era el capitán de la guardia del ejército de Nabucodonosor. Y ahí se nos dice que él quemó la casa de Yahweh, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Y aquí tenemos a la ciudad de Jerusalén diciendo, fuego envió él desde el cielo que penetró hasta mis huesos. La estructura de la ciudad, las casas fueron quemadas. Obviamente, muchas habrían tenido madera y cayeron, otras quedaron inservibles. Pero esa es la idea, ese fuego que penetró y que el Señor envió directamente en contra de la ciudad. Pero no solo el fuego del cielo, no solo
podríamos decir, la estructura interna de la ciudad, sino que ahora en lo que sigue en el versículo 13, habla de algo que sucedió con su propio caminar, sus pies. Y en realidad, la traducción a mis pies es una interpretación, porque en realidad lo que dice ahí es por debajo ha tendido una trampa. Algo que era muy común en ese tiempo. Mucha cacería se llevaba a cabo con trampas para que los animales cayeran y luego entonces se mataban y ya luego comían o hacían con ellos. Pero por debajo me ha tendido una trampa. Y como que si se hubiera percatado de que la trampa está allí, que mejor no sigo, dice, me ha hecho volver atrás. La idea es que los habitantes de Jerusalén estaban tratando de escapar. Obviamente, no querían ser expuestos a las flechas y las lanzas de los babilonios. Están tratando de escapar. Pero es como que si el Señor ha puesto una trampa ahí, si me paro allí, hasta ahí no llego, entonces me regreso mejor. Pero de nada servía, porque me ha hecho volver atrás, me ha dejado desolada, desfallecida todo el día. De manera que el Señor estaba activamente actuando en contra de Jerusalén y de Judá, ocasionando las consecuencias del pecado. Noten en el versículo 14, atado ha sido el yugo de mis transgresiones. Por su mano, la mano del Señor, por su mano han sido entrelazadas. Es como que si el mismo Señor le hubiese colocado al cuello a la ciudad personificada, un pesado yugo, y él mismo se encarga de asegurarse con un lazo, con una soga, de que esté firmemente puesto allí para que no se lo pueda quitar. Y es el Señor quien lo hace con su propia mano. Y ese yugo está constituido de ¿qué? Dice el versículo 14, mis transgresiones. Como que el Señor le dice, mira, no te vas a olvidar de esto, porque te va a pesar de una forma grande, muy pesado sobre tu cuello. Ya sea en la espalda o en el cuello, si tenemos algo muy pesado, pues, ¿qué sucede? Nos caemos. Desfallecida todo el día. Sus fuerzas terminó con sus fuerzas. Y lo explica en el versículo 14, la segunda parte. Él ha hecho que me falten las fuerzas. El Señor me ha entregado en manos contra las cuales no puedo resistir. Con el peso, la carga que el Señor ha puesto sobre ellos, como para no dejarles olvidar que todo esto se debe a su pecado, a su transgresión. Ahora, con ese peso, Él ha hecho que las fuerzas de la ciudad, de los habitantes, obviamente, de los sobrevivientes, fallen. Y como resultado de no tener fuerzas, al ser entregada en manos de los babilonios, dice, no puedo resistir. Incapaz de defenderse en contra de los enemigos. Incapaz de defenderse en contra de los invasores, que fue lo que al fin sucedió. Porque no pudieron en contra de ellos.
Y ese mismo concepto lo continúa explicando en el versículo 15. A todos mis valientes, dice la traducción aquí, ha rechazado el Señor. La idea es que los ha hecho a un lado. El Señor ha hecho a un lado a mis valientes. Obviamente, mis valientes habían sido los soldados que estaban allí para defender a la ciudad. Pero el Señor los ha hecho a un lado. Los ha hecho ineficaces. Les ha quitado las fuerzas. No pueden defender a la ciudad. Ha rechazado el Señor a mis valientes, los ha hecho a un lado en medio de mí. Y una vez más, es el Señor quien ha hecho eso. Ha convocado contra mí un tiempo determinado. Este lenguaje, convocar un tiempo determinado, es algo que se deriva de Levítico 23. Las fiestas de Jehová son tiempos determinados, tiempos asignados, tiempos específicos en los cuales el Señor dice en tal fecha, tal mes, tal fecha, esta fiesta a mí se ha de celebrar. Es un tiempo designado. Ya en ese tiempo, no podría ser en otro tiempo. El Señor lo designó. Y para eso era una convocación que se hacía para que las personas asistieran a celebrar al Señor. Bueno, ellos entienden que el Señor, con lo que ha hecho, ha convocado contra ellos un tiempo determinado. Era inviolable. Por más que hubieran querido defenderse, por más que hubiesen tenido ayuda, fuese de Egipto o de cualquier otra nación, el tiempo específico ya estaba determinado por el Señor para quebrantar a mis jóvenes. Si los soldados no podían, pues ahí están los jóvenes para tomar armas. Pero el Señor los quebrantó. Una convocación, un tiempo designado para que eso se llevara a cabo. El Señor ha hollado como en un lagar a la Virgen hija de Judá. La Virgen hija de Judá, desde lejos Jerusalén. Y lo que el Señor ha hecho es que ha estrujado a la ciudad, a los habitantes, como solían hacer con las uvas en el lagar para sacar el vino. Hubo que debía hacer el vino, pero ese humo, por decirlo así, que ha salido, que el Señor ha sacado, ha sido prácticamente la sangre de muchos, lo que fluyó y quitó la vida a miles que desafiaron al Dios santo y justo y que rechazaron la oportunidad para regresar en sumisión a Él. El principio entonces es que el Señor es quien castiga el pecado. Es Él quien ocasiona las consecuencias del pecado. Al aplicar eso a nuestro tiempo, el Nuevo Testamento nos indica en Mateo 13, las parábolas de Mateo 13, 40, 42, dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto de Dios. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Él lo hará. En Hebreos 10:28
del 28 al 30, todo el pasaje, pero en el versículo 30 el Señor específicamente dice, da una cita, el escritor de Hebreo da una cita del Antiguo Testamento diciendo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es Él quien ejecuta. Pero ¿qué de la persona que ha dicho creer y que ha sido perdonado de sus pecados? Bueno, hay varios pasajes, pero Primera de Juan 5 habla del pecado de muerte. En Primera de Corintios 11 algunos ya habían pasado por esa situación, porque habían muerto como resultado de ser irreverentes con la cena del Señor. Himeneo y Alejandro son personajes que también han sido entregados a Satanás. Hablábamos de Demas el día de ayer. ¿Qué había sucedido con él? No sabemos, pero seguramente no fue así nomás, porque él no pudo continuar una vida gozosa, sino que el Señor seguramente tuvo algo que ver en su vida. Vamos a ver. 5 minutos más. Es que me han robado 10 minutos en esta primera hora. ¿No? Me han robado, ¿verdad que sí? Sí, claro, ahí está. 5:50 a 6:30 son 40 minutos, no son 50. De manera que todavía tengo 10. Okay. No hay consuelo humano para las consecuencias del pecado. 12 y 17. El primer punto. El Señor es quien ocasiona las consecuencias del pecado. 12 al 15. El segundo punto. Y el tercer punto, sin consuelo, la aflicción por las consecuencias del pecado se intensifica. Sin consuelo, la aflicción por las consecuencias del pecado se intensifica. Estoy viendo en las notas que hice, lo puse todo, de manera que no tienen nada que ver. Bien. En vista de lo descrito en los versículos 12 al 15, la ciudad solo podía lamentarse. Y ahora, en el versículo 16, dice que entonces, por estas cosas, esa forma ahí, estas cosas, creo que Reina Valera dice por esto. No, pero es plural, la forma es plural. Estas cosas, lloro yo. No solo es una cosa, sino todo lo que describió en los versículos previos. Por estas cosas lloro yo. Y qué interesante, me llama la atención como dice aquí, mi ojo, mi ojo. No dice sencillamente mis ojos, pero recuerden que esto es poesía. Pero casi puedo ver al escritor diciendo, mi ojo, este y este, los dos, lloran. Como para enfatizar de que en realidad esto le ha pegado de una forma dura y el lamento se expresa no solo en palabras, sino que también en lágrimas. Mi ojo derrama agua. Noten. ¿Por qué? Sí, por todo lo que he sufrido, ese tormento, eso de que esa trampa que el Señor ha enviado, ese fuego que ha enviado, ese yugo que ha puesto a mi cuello, eso de que mis valientes han sido hechos a un lado, nadie ha podido defenderme, el hecho de que el Señor ha estrujado al pueblo como si fueran uvas en un lagar, todas esas cosas, por eso lloro, pero también porque no hay consuelo. Lejos de mí está el Consolador, el que me reanima mi alma. Hicimos referencia a esto ayer. Literalmente, el que hace regresar mi alma.
el que hace regresar mi alma, el que me da vida, está lejos de mí. Y si bien es cierto que esto incluye a todas estas personas que pasaron por allí y no le pusieron atención, o bien a los amantes con quienes había tenido una relación, pero ahora la despreciaban. También creo que por sobre todo está haciendo énfasis en aquel que en realidad podía darle consuelo, que obviamente habría sido el Señor. Pero Él está lejos. Lejos de mí está el Consolador. En Ezequiel capítulo 8, versículo 6, el Señor le dice a Ezequiel, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel para que me aleje. Las abominaciones mismas, las transgresiones de Israel, de Judá, fueron las que alejaron al Señor. El Señor no podía permanecer en medio de un pueblo que constantemente se rebelaba en contra de él y que cometía toda clase de ofensas en contra de él. Y con todo eso, por años, él tuvo la paciencia para permanecer. Pero llegó el momento en que él se alejó. Hicimos referencia ayer también a esos capítulos del 9 al 11 de Ezequiel, donde él, es decir, Ezequiel tiene la visión de que la gloria del Señor se va alejando desde el lugar santísimo hasta que sale al monte de los olivos y deja a la ciudad. El Señor se ha alejado. Isaías 59:11. Todos nosotros gruñimos como osos y gemimos tristemente como palomas. Esperamos a la justicia, pero no la hay. La salvación, es decir, esperan la salvación, pero está lejos de nosotros. La salvación, el único que podría traer salvación y consuelo era el Señor, pero se había alejado de ellos. Jeremías 2:5. Así dice el Señor, ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran daño? Rápidamente, porque se nos ha ido el tiempo, entonces voy a pasar a algo que tenga que ver con la correlación con el Nuevo Testamento y la situación de hoy día. Ellos fueron acosados, es decir, los judíos en ese fueron acosados por los babilonios, sus enemigos. Nadie les puso atención como para consolarlos. Y aún si lo hubieran podido hacer, el Señor no los hubiera dejado. Esos eran los enemigos que atacaron a Jerusalén y Judá. Nosotros obviamente hoy día no tenemos enemigos de esa clase, si bien es cierto, en la iglesia del Señor hay países donde sí las personas son perseguidas a muerte si confiesan el nombre de Cristo. Esa no es la situación entre nosotros. Podemos tener alguna persona que no nos quiera, que nos evite, que quizás quiera hacernos un mal, pero quizás no creo que nadie aquí ha sido amenazado de muerte porque ha confesado al Señor. Lo que sí tenemos hoy día es un enemigo que, aunque nosotros no nos percatemos,
Sabemos, porque la palabra de Dios nos contará, que quiere deshacernos de nosotros, quiere devorarnos. Y ese enemigo, es Satanás. Fue en medio de una serie de instrucciones acerca de cómo conducirse en la vida cristiana que Pablo escribió en Efesios 4:22. No deis oportunidad al diablo. La persona que conoce al Señor, pero no se prepara para resistir al diablo, no solo va a ser derrotado, también va a tener una trayectoria miserable, sin la comunión y el consuelo del Señor. Y es en el contexto de estar en medio de las experiencias del sufrimiento que Pedro escribe: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando a su debido tiempo. Y un poco más adelante habla de ese adversario que desea devorarnos como león rugiente. Y luego dice: pero resistirles firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Qué interesante, en el mismo pasaje, por una parte dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, pero por otra parte, resistir firmes en la fe. Resistir firmes en la fe a ese enemigo, a ese león rugiente. Lo interesante es que no se puede resistir a ese enemigo sin antes no nos hemos humillado a él. Es decir, al Señor. Israel, Judá, Jerusalén, no se humilló al Señor como debió. Les fue imposible para ellos resistir al enemigo que les acechaba, porque el Señor ya había determinado que esa era la disciplina, ese era el castigo para ellos. Y de la misma forma, hermanos, no podemos nosotros resistir a ese enemigo que hoy nos acecha si no nos hemos sometido al Señor. Tenemos que someternos a Él primeramente, para luego resistir, porque ese acecho va a estar presente, lo sabemos. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que nos indican que ese es el caso. El propósito de la armadura de Dios que se nos da en Efesios capítulo 6 es precisamente para que estemos firmes, porque hay ataques que vienen. No tenemos una lucha, dice ahí, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hermanos, reconozcamos que sin consuelo, mientras el consuelo del Señor no nos llega, porque continuamos en el pecado, porque no nos hemos rendido a Él, sin consuelo, sin ese consuelo, podemos estar seguros que la aflicción o las consecuencias del pecado se intensifican. Eso sucedió con Israel, con Judá, y también sucede con nosotros hoy día. Oremos y luego descansaremos para continuar. Señor, tú eres el Dios de consolación. Eso nos lo dices allí en 2 Corintios. Pero nos lo dices en un contexto de personas que ya se han sometido a ti. Como sucedió con la iglesia de Corinto. Y podemos ver
que sucedió en esa segunda epístola, cuando trataron las diversas circunstancias difíciles y pecados en las cuales estaban involucrados. Tú eres el Dios de consolación, consuelas a aquellos que verdaderamente se someten a ti. Rogamos, Padre, que nosotros podamos continuamente, a cada momento, en toda situación, recibir el consuelo de tu palabra y de tu Espíritu. En el nombre de Cristo. Amén.